Bien, muy buenas noches, queridos profesores, compañeros. Bueno, el tema que me corresponde presentar en este seminario es respecto a las leyes de Faraday y sus cálculos y sus ejercicios. El objetivo de esta presentación es conocer las leyes de electrólisis de la ley de Faraday y poder aprender a resolver ejercicios aplicando estas leyes. Para partir, vamos a dar un pequeño contexto de lo que es la electrólisis. Eh, este proceso consiste en la realización por medio de un suministro de energía eléctrica de una reacción que sería imposible de generarse termodinámicamente de forma espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le agregamos corriente eléctrica a una a dos compuestos a un par redox, digamos, y generan una reacción no espontánea que, eh, que es producida por esta electricidad que se le agrega al medio. Bueno, existe la versión, lo contrario a la electrólisis, que vendrían siendo las celdas galvánicas, en las cuales las celdas galvánicas, eh, a partir de una reacción a partir de una reacción redox, eh, se produce energía eléctrica a partir de esa reacción. Por el contrario, la electrólisis, como es un proceso no espontáneo, requiere de energía eléctrica eh, para poder realizarse esta reacción dentro de el proceso. Básicamente la diferencia, aparte de que una de las reacciones genera energía y la otra se hace a partir de inyectarle energía, es que cambia la posición del el cátodo y el ánodo en cada una de las situaciones. Sin embargo, la reducción sigue siendo en el cátodo y la oxidación en el ánodo. La única diferencia es que el proceso de pilas galvánicas, el cátodo está en el electrodo positivo y para las cubas electrolíticas, el ánodo está en el electrodo positivo. Vamos a partir con la primera ley de Faraday que dice, la masa de un producto obtenido o de un reactivo consumido durante la reacción del electrodo es proporcional a la intensidad de la corriente y al tiempo que ha pasado a través del circuito. Esto en un idioma más sencillo vendría siendo esta fórmula que tenemos acá. En la primera, por ejemplo, tenemos la intensidad de la corriente es igual a la, a la corriente por el tiempo. Y acá tenemos otra ecuación que la vamos a usar más adelante que relaciona todos estos términos para poder hacer los cálculos de manera más sencilla. Acá en esta segunda ecuación tenemos que la masa es igual a la masa molar de un producto por eh, la intensidad de la corriente por el tiempo empleado dividido por Z, un, que es el factor del elemento, la cantidad de electrones que comparten el proceso y este número, esta letra F, que vendría siendo la constante de Faraday, que se aplica para estos ejercicios. Ahí tenemos Q es carga, I es intensidad de la corriente, y T es tiempo, M es masa, Z es el número de electrones de la reacción y F es la constante de Faraday. Bueno, ¿qué cantidad de sustancia interviene en el proceso? Para poder responder esa pregunta, nosotros tenemos que hacer algunas relaciones previas. Digamos, por ejemplo, que esto está dado por la ley de Faraday, en la cual la constante de Faraday, F, es el producto del resultado de un
mol de electrones por la carga del electrón. Eso matemáticamente es 6.02 por 10 elevado a 23 por 1.6 por 10 elevado a menos 19, lo cual nos da un valor de 96.485 coulombs, aproximadamente 96.500, que se ocupa mucho para, en términos generales, 96.500 como una forma de aproximar el valor de la constante. Ahí tenemos un F, un faradio, es igual a 96.500 coulombios, y esto es igual a un mol de electrones por la carga de los electrones. Bien, acá tenemos el primer ejemplo para poder aclarar un poco las ideas. Tenemos, para la electrólisis de sulfato de cobre, escribe las reacciones que se llevan a cabo en cada uno de los electrodos. Después dice, determina qué masa de cobre se deposita sobre el cátodo ante el paso de 0.75 amperes que fluyen durante 10 minutos. Entonces, para resolver este ejercicio, primero vamos a decir que en el ánodo ocurre la oxidación del agua. Ahí tenemos la reacción de oxidación del agua. Y en el cátodo va a ocurrir la reducción del cobre, en el cual podemos graficar esta semireacción de la reducción de cobre, ¿verdad? Cobre 2 más 2 electrones igual a cobre sólido. Posteriormente vamos a calcular la intensidad de la corriente empleada. Recordemos que nos dieron los datos para calcular la intensidad de la corriente. Eh, Posteriormente vamos a calcular los mol de electrones y finalmente vamos a relacionarlos con la masa molar y sucesivamente vamos a relacionarlo con la masa del elemento, que es la pregunta que nos hacen en el ejercicio. Entonces, para resolver esto, decimos 0.75 amper o coulombio por segundo por el tiempo empleado, que eran 10 minutos, pero el tiempo se expresa en segundos, por lo tanto, hacemos la relación a segundos, y esto nos da un valor de 450 coulombios. Luego estos 450 coulombios, que es la intensidad de carga empleada, digamos, la relacionamos con un mol de electrones y que equivalen a 96.500 coulombs. Entonces tenemos acá el segundo dato, que es 4.66 por 10 elevado a menos 3 mol de electrones. Y una vez que tenemos mol de electrones, podemos relacionarlos con los mol de cobre y posteriormente con la masa de cobre. Ahí tenemos en la parte de abajo 4.66 por 10 elevado a menos 3 mol de electrones. Lo relacionamos con que por cada un mol de cobre hay 2 moles de electrones, y luego lo relacionamos con la masa, que es 63,5 gramos de cobre equivalen a un mol de cobre. Ahí, resolvemos y el resultado nos da 0.148 gramos de cobre. Ahí tenemos el resultado que nos solicitan, que es la masa de cobre que se deposita, ¿verdad? Y acá tenemos otra manera de resolver y vamos a volver a recordar la ecuación anterior que mostramos cuando mostramos el enunciado de la ley. Teníamos esta fórmula que decía que M es igual a la masa molar por la intensidad por el tiempo dividido por Z por F, ¿verdad? Esta es una forma directa de calcular la masa del compuesto, debido a que M es la incógnita, la masa es la incógnita principal, y al otro lado de la ecuación lo relacionamos con la masa molar del elemento, eh, I por T del elemento, que vendría siendo el valor de la carga, Z, que vendría siendo la cantidad de electrones que son transferidos en la reacción, y F, que es la constante Faraday. Entonces, aplicando lo que vimos anteriormente, ahora vamos a reemplazar todos los datos en esta ecuación. Donde dice masa molar, vamos a poner la masa molar del cobre. A donde dice I por T, vamos a poner el valor de I primero que nos dieron, que era 0.75 coulombios por segundo o amper.
por el tiempo. Y recuerden que el tiempo era en segundo, y como eran 10 minutos, lo pasamos inmediatamente a segundo, nos quedan 600 segundos. Dividido por dos electrones, 2 que es el número 2 por los electrones que hay en la reacción del cobre, y por 96.500 coulombios, que vendría siendo la constante Faraday. Resultado, el mismo, 0.148 gramos de cobre. Aquí tenemos dos maneras de resolver estos ejercicios para poder tener, porque la forma anterior de resolverlo no es tan directa, entonces uno tiene que hacer algunas relaciones y a veces uno se confunde. Entonces también está esta otra opción de esta fórmula que es, eh, digamos, ya viene con todo relacionado previamente en la ecuación. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, una celda electrolítica contiene cloruro de cobre fundido. Se hace pasar una cierta cantidad de corriente durante 2 horas, observándose que se deposita cobre metálico y se desprende cloro gas. Nos pregunta, nos dice, disocie la sal y escriba las semireacciones ajustadas que ocurren en el ánodo y en el cátodo. Luego dice, determine la intensidad de la corriente para depositar 15,9 gramos de cobre. Luego dice, calcule el volumen de cloro obtenido a 25 grados y una atmósfera de presión. Vamos de a poco. Vamos a ir por la letra A primero. En el paso 1, escriba la reacción involucrada. ¿Ves? Nos piden las semi-reacciones ajustadas. Así que vamos a hacer primero la disociación del cobre, que vendría siendo el cloruro de cobre, se disocia en cobre 2 más 2 aniones cloruro. Luego dice escribir las semi-reacciones de oxidación y reducción. Y aquí tenemos que en el ánodo ocurre la oxidación, en donde dos cloruros de forma acuosa pasan a cloro gas más 2 electrones, y en el cátodo, que es la reducción, el cobre 2 más en medio acuoso, más 2 electrones, es igual al cobre sólido que se va depositando. Acá decimos, determine la intensidad de corriente para depositar 15,9 gramos de cobre. Esa era la segunda de las preguntas del ejercicio. Y para calcular esta intensidad de la corriente, vamos a paso 1, identificar los datos y la variable incógnita. Entonces vamos a utilizar nuestra formulita en donde ya viene todo relacionado ya, masa molar por I por T, dividido por Z por F, y esto, eh, no, como nos están pidiendo la intensidad de la corriente, que vendría siendo nuestra variable I, y la masa nos la están dando, ahí dice que son 15,9 gramos, tenemos que invertir la ecuación. Bueno, al invertir la ecuación, queda que I es igual a M por Z por F, dividido por la masa molar por T. Y esta marquita que está acá es una relación para que veamos que la masa dividido por la masa molar es igual al número de moles. Entonces ahí también tenemos un punto que considerar dentro de la ecuación. Por si es que nos piden en algún momento el número de moles, ahí tenemos la relación directa. Luego reemplazamos los datos y calculamos. Entonces tenemos que la masa 15,9 gramos, por Z, que son 2, por F, que son 96.485 coulombs, dividido por la masa molar del cobre por el tiempo empleado. La masa molar del cobre, 63,5 gramos, por el tiempo empleado. 2 horas en segundos son 7.200 segundos. Resultado, 6,71 amperes. Bueno, ahí tenemos otro ejercicio en el que nos preguntaban por otros datos, y también lo podemos resolver con esta misma ecuación. Luego nos dice, calcula el volumen de cloro obtenido a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Entonces, para calcular el volumen de un gas, nos vamos a bueno, paso 1, identificar los datos y la variable incógnita. Resulta de que acá tomamos nuevamente nuestra ecuación, en la cual nos están pidiendo volumen de cloro, pero con esta relación que tengo en esta ecuación, lo primero que yo puedo calcular son los moles. Los moles de cloro va a ser lo primero que vamos a calcular. Entonces vamos a calcular los moles de cloro, y quedando de esta forma la ecuación,
N es igual a I por T dividido por Z por F. Luego reemplazamos los valores y procedemos a calcular. Entonces tenemos que I por T es 6.17 coulombio por segundo. Este valor es el que nos dieron en el resultado anterior, ¿verdad? 6.17 amperes, ahí está. 6.17 coulombio por segundo o amper por el tiempo empleado, 7.200 segundos, dividido por 2, los dos electrones de la reacción, y por la constante Faraday, dándonos como resultado 0.25 moles de cloro, perdón, de cloro. Luego vamos a calcular el volumen de cloro, que era lo que nos preguntaban en el enunciado, y para esto utilizamos nuestra vieja y conocida fórmula de la ley de los gases. PV es igual a nRT. Recordemos que en el enunciado nos daban la presión y la temperatura a la cual se empleaba la reacción, y tenemos N, que es número de moles, y R, que es la constante de los gases. Entonces, en base a esto, vamos a hacer el cálculo. Como nuestra incógnita es el volumen, vamos a despejarlo, quedando nRT dividido por P, y procedemos a calcular. El volumen en litros es igual a 0.25 mol, el resultado anterior, por la constante de los gases, 0.082 atmósfera litro por dividido por mol grado Kelvin, y multiplicado por la temperatura, que eran 25 grados, y como se anota en grados Kelvin, a 25 tenemos que sumarle 273. Entonces nos queda 298 K. Y dividido por la presión, que era una atmósfera. Bueno, el resultado, el volumen de cloro es 6.11 litros de cloro gas. Eso es lo que se desprende. Bien, ahora vamos a la segunda ley de Faraday, que hace la siguiente relación. Las masas de diferentes sustancias producidas por el paso de la misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales a sus equivalentes en gramos. Nuevamente, esto para entenderlo un poquito mejor, vamos a hacerlo en forma de ecuación. Y vamos a poner que, como dice, las masas de diferentes sustancias, ahí hay una masa, y hay otra masa, y hay otra masa, eh, producidas por el paso de la misma cantidad de electricidad, estamos suponiendo que estamos en un proceso en serie, son directamente proporcionales a sus equivalentes en gramos. Entonces, la masa de diferentes sustancias dividido por su equivalente en gramos debería de ser proporcional en cada uno de los casos. Y acá tenemos, por ejemplo, en el caso de que hubieran dos masas en el dibujo de la izquierda, y en el caso de que sean tres masas en el dibujo de la derecha, ¿verdad? Estos son celdas electrolíticas que están en serie, y como están en serie, pasa la misma corriente, la misma cantidad de electricidad pasa por los tres, en este caso por los tres elementos, por las tres sustancias. Primer ejemplo. Cierto metal X forma un óxido de la forma XO2. Cierta cantidad de electricidad deposita 27 gramos de plata y 13 gramos del metal X. Calcule el peso atómico del metal X. Bueno, este es un ejercicio un poco para entender cómo opera esta fórmula. Primero, identificamos los datos. En este caso nos dan las masas de los elementos, y nos dicen cuál es uno de los elementos, que es la plata. Nos están preguntando cuál es el otro elemento. Y nos muestra la forma del óxido de la incógnita, y con esa forma del óxido lo que nosotros podemos hacer es, eh, bueno, ahí estamos dando los datos, masa de plata y la masa del elemento X. Después, con esta expresión X o 2, podemos rápidamente calcular teóricamente cuánta es la valencia de este metal, de este elemento X, ¿verdad? Entonces, procedemos. Sabemos que el oxígeno tiene valencia -2, y por 2, esto nos da -4. Pasamos el -4 hacia el otro lado de la ecuación, y nos queda que X es igual a 4. Y reconocemos la valencia de nuestro elemento.
ya por lo menos ya tenemos la valencia, que es un dato bien importante, por lo menos para el ejercicio. Luego vamos a identificar nuestra variable dentro de la ecuación. Y resulta de que la ecuación nos queda M1 dividido por el peso equivalente 1 es igual a M2 partido por el peso equivalente 2. Entonces reemplazamos. Resulta de que nuestra variable está aquí abajo, ¿verdad? Donde dice X dividido en 4 gramos equivalente. Entonces tenemos 27 gramos de plata dividido por 108 gramos de plata y esto mismo dividido en 1, que es la cantidad de electrones que están presentes en la reacción de la plata, y acá, como sabemos que son 4 los electrones que están involucrados en esta reacción, hicimos 13 dividido en X dividido en 4. Bueno, resolvemos por la operatoria de álgebra de fracciones y necesitamos despejar esa X, sacarla del denominador y poder despejarla para poder resolver. O sea, aplicamos la operatoria, el 4 que está abajo de la X se va multiplicando al 13 que está arriba en el numerador, y lo mismo pasa en el caso del ejercicio de la parte de la plata. El 1 se multiplica por el 27. Nos queda 27 gramos de plata y 52 gramos del elemento X. Y tenemos 108 gramos equivalente a un lado y X gramos al otro lado. Y ahora ya por lo menos tenemos la X solita y ahora la podemos terminar de despejarla, ¿verdad? Quedando X igual a, bueno, acá la X pasa para arriba, que está dividiendo, pasa multiplicando al 27, y el 108 que está dividiendo pasa multiplicando al 52. Entonces tenemos acá 52 por 108 dividido por este valor que está multiplicando a la X, lo vamos a sacar y lo vamos a mandar para allá, para poder realizar la operatoria de la ecuación. Entonces nos queda 52 gramos por 108 gramos dividido en 27 gramos de plata. El resultado es 208 gramos. Y buscando en la bibliografía, buscamos la tabla periódica y buscamos algún elemento que pesara 208. No encontramos ninguno. Pero apareció uno que pesaba 207 gramos y es el plomo. Y el plomo tiene valencia más 2 y más 4. Así que probablemente el elemento que estamos eh, buscando es el plomo. Ya, y ahí ahora tenemos otro ejemplo similar, pero ahora están en serie de tres compuestos este siguiente ejemplo. Se tienen cuatro depósitos en serie en los cuales se desarrolla la electrólisis de los electrolitos siguientes: sulfato de cobre, nitrato de plata, cloruro de hierro y óxido de aluminio. Si depositaron 9.33 gramos de hierro en la celda correspondiente, determine el peso total de los metales utilizados. Nuevamente, identificamos los datos a resolver, y en este caso nos dice que es un circuito en serie, por lo que vamos a utilizar la segunda ley de Faraday. Y nos dan la masa de uno de los 4 elementos, que vendría siendo el hierro. Y nos dice que se depositan 9.33 gramos de hierro. Y las demás masas son incógnitas. Entonces, la ecuación básicamente nos quedaría en un comienzo de esta manera. Eh, M1 partido por peso equivalente 1 igual a M2 partido por peso equivalente 2 igual a M3 partido por peso equivalente 3 igual a M4 partido por peso equivalente 4. Al reemplazar todo esto nos quedarían tres incógnitas digamos, una parte completa, ¿verdad? Que vendría siendo la masa del hierro, su peso equivalente y su cantidad de electrones en la reacción. El razonamiento que hay que hacer es que, según la ley de Faraday, dice, las masas de diferentes sustancias producidas por el paso de la misma cantidad de electricidad son equivalentes. Entonces, podemos nosotros tomar los datos de hierro que nos están dando, y solamente con el dato de hierro que tenemos ahí podemos eh, relacionarlo con cualquiera de los elementos, pero por separado. Entonces, para poder resolver. Entonces, vamos a partir con el cobre.
vamos a dejar la ecuación, va a quedar expresada de esta forma. La masa de cobre, que es nuestra incógnita, dividido por el peso equivalente del cobre, es igual a la masa de hierro, dividido por su peso equivalente, ¿verdad? Al reemplazar. Paso 3, despejamos la incógnita nuevamente y resolvemos. Igual que la vez anterior, el número de electrones que está abajo, acá dividiendo el denominador, eh, se multiplica por el numerador que está acá arriba. Lo mismo en las dos partes de la ecuación. Quedándonos 2x dividido por 63,5, que es igual a 27.99 dividido por 55.85. Este 27.99 se obtuvo de acá, 9.33 por 3, ¿verdad? Bueno, vamos a despejar la x, ese 2 que está multiplicando acá, pasa dividiendo, y nos queda eh, multiplicando aquí a al peso equivalente del hierro. Finalmente la X es igual a 27.99 gramos por 63.5 gramos equivalente, que viene siendo el peso equivalente del cobre, dividido por 111.7. ¿Este valor de dónde salió? 55.85 multiplicado por ese 2, ¿verdad? Entonces nuestro resultado es, a nuestro ejercicio es 15.9 gramos de cobre. Tenemos la primera masa resuelta, digamos. Continuar resolviendo tal como en el paso anterior y continuamos con plata. Hacemos la misma operatoria, eh, comparamos, ponemos como incógnita la masa de la plata y tenemos qué datos. Tenemos el peso equivalente de la plata, la masa del hierro y el peso equivalente del hierro. Trabajamos de la misma manera que la vez anterior, la fracción que está dividiendo al denominador va multiplica al numerador en ambos casos, quedándonos esta expresión que está en el segundo párrafo, digamos. Despejamos la X y nos queda 27.99 gramos por 108 gramos equivalente, dividido por 55.85 gramos equivalente. Ya explicamos en el paso anterior de dónde salió este número, así que no creo que sea necesario repetirlo. Bueno, finalmente X es igual a 54.12 gramos de plata. Y para concluir, vamos a calcular la masa del aluminio, que va a ser nuestra incógnita, y procedemos de la misma manera. Utilizamos la masa del hierro y el peso equivalente del hierro para poder buscar la masa del aluminio. El aluminio tiene 3 electrones de transferencia, por lo tanto, acá abajo el peso equivalente del hierro va a ser multiplicado por 3, quedándonos aquí abajo este número 167.55, por si acaso, por si no sabían de dónde salió. Y este 27.99, ¿de dónde salió? Acá del primer párrafo donde dice que 9.33 gramos de hierro, ahí no es una X, es hierro, por 3. Ahí nos queda este valor 27.99. Multiplicamos y el resultado nos da 4.51 gramos de plata. Finalmente, ya que el enunciado no nos preguntaba por calcule la masa de cada uno de los elementos, sino la masa total que se genera a partir de esa corriente empleada, la respuesta es la sumatoria de todas las masas calculadas, y la que nos entrega es la respuesta. Y el resultado es 83.86 gramos en total. Bueno, y finalmente dejamos ahí planteado un ejercicio con su resultado para ver si es que los compañeros les sirve de guía para poder estudiar y para ver si comprendimos correctamente los términos de las leyes de Faraday. Bueno, muchas gracias. Esa sería mi presentación. Espero que les haya gustado.